23. Mateo 25, 23. Matthew 25:23. Y la palabra del Señor dice, su Señor le dijo, And the word of God says, His Lord said unto him, bien, buen siervo y fiel, Well done, good and faithful servant. sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Thou hast been faithful over a few things, I will make thee ruler over many things. Entra en el gozo de tu Señor. Enter thou into the joy of thy Lord. Amén. Amen. Oremos. Pray. Bendito y soberano Dios, te damos gracias por tanto amor, por tu inmensa misericordia. Gracias por permitirnos, Señor, entonar cánticos para ti. Gracias, Padre, porque tenemos una boca con la cual podemos glorificar tu nombre, bendecirte. Gracias porque nos permites también oírte, Señor. En este momento vamos a oír el consejo de tu palabra y te presentamos una vez más nuestras vidas, Señor. Gracias por mi hermana Andrea. Te pido en el nombre de Cristo Jesús que la unjas, Señor, que ella pueda hacer un trabajo de interpretación según lo que sea necesario, según el propósito que tú tengas en esta noche, Señor, para aquellos que no entienden el español. De mi parte también te pido, Señor, que seas tú el que nos hables. Necesitamos de ti. Hemos venido a este lugar, Padre, reconociendo que eres tú quien nos da vida en abundancia, quien nos corrige, nos exhorta. Eres tú quien salva, eres tú quien sana, eres tú quien liberta. En el nombre de Cristo Jesús, obra, Señor, conforme a tu deseo en esta noche. En tus manos estamos dispuestos, Señor, a oírte, y enséñanos también, Padre, a ser no solo oidores, sino también hacedores de tu palabra. En el nombre de Jesús, una vez más te lo pedimos. Amén. Gloria a Dios. Puede tomar asiento. Pray to God, you can take your seat. El mensaje para esta noche lo hemos titulado The message in this night we have entitled Lo poco de nosotros y lo grande de Dios. The Little of Us and the Great of God. Lo poco de nosotros y lo grande de Dios. The Little of Us and the Great of God. Todos sabemos que hay una tendencia de hablar de la grandeza del hombre. We all know that it's a tendency to speak about the greatness of men. Cuando hablo de hombre, hoy en día toca aclarar que ahí está incluido hombre y mujer, ¿no? Porque When I speak about men, I'm also speaking about a woman and a man. entonces, por ejemplo, en los medios de comunicación hay un afán por saber quién tiene más likes. So for example, in the social networks, there is something to know about who have more views. Más likes, más vistas, More views in the social networks. o cuál video se hizo viral. Or which video is like the most showy. Buscamos las masas. We are looking for the networks. Ya no queremos algo pequeñito. We don't want something little. Cuanto más grande, Can be bigger, cuanto más vistoso sea algo, not showy can something be. cuanto más famoso, Best known or famous, es mejor, it's better. según lo que la mayoría de la gente piensa. About like other people is thinking. Hoy en día solemos menospreciar lo pequeño. Nowadays we used to underestimate the little things. Por ejemplo, un negocio pequeño, nadie quiere tener un negocio pequeño, todo el mundo quiere crecer. For example, a little business, anyone wants to have a little business, everyone wants to grow up. Un paseo sencillo a un parque Walk out to a park, no es muy bien visto por la mayoría. it's not too good for people outside. Muchos queremos ir de pronto al restaurante más reconocido, más costoso. Many of us want to go to that restaurant that is best known or that is most expensive. Que de pronto estar en casa en una reunión sencilla y en paz. Than to be home in a peaceful meeting. Entonces el mundo está buscando superhombres.
So the world is looking for Superman con super habilidades with super skills. y ni hablar de una super apariencia física. And also speaking about physical appearance. Porque hoy en día con todo esto de los filtros, Because nowadays, with all the things of the filters, entonces le ponen a usted la cara sin arrugas, so your face is completely, it looks good, que los ojos sean así, que la boca de tal manera. that your eyes in this way and your mouth in this other way. Hace poco había como preocupación entre la gente por un nuevo filtro que había salido. There was concerning in these days about a filter that went in the social network. Y para quienes no entienden lo que estoy diciendo de filtro, es cierta aplicación que ustedes descargan en el celular And for those that doesn't understand what I'm speaking about, filter is like an app that you download from your cell phone. y hay unas funciones en que si usted le da esa función, ese filtro hace que usted se vea diferente. And that have a function, and when you like button in that function, that filter is going to change your face. Como dije en el título, Like I said in the title, hoy queremos hablar de lo poco de nosotros, today I want to speak about the little of us. o es decir, algo que es contrario a lo que hoy en día se está viendo. Well, speaking about something that is contrary of the things that are saying there outside. Porque en nuestro caso, que somos cristianos, Because in our case, that we are Christians, nosotros reconocemos que el único grande es nuestro Señor. we recognize that the only great is our Lord. Sí, el mundo promueve esas cosas, Yes, the world promotes those things, pero en Cristo las cosas son diferentes. but in Christ, things are different. La palabra del Señor dice que el hombre mira The Word of God says that the men look lo que está delante de sus ojos, what it is in front of his eyes, pero Jehová, but the Lord, Dios, God, mira lo que hay en el He corazón. looks what is inside the heart. Entonces a veces esa tendencia en el mundo de buscar lo grande, lo mejor, lo más famoso, So sometimes that tendency to look for the most known, the best known, or the most famous, eso trata también de ingresar en la iglesia, that also is trying to go into the church, en las cosas espirituales. in the spiritual things. Y entonces también queremos buscar grandezas entre nosotros. And we also want to look for greater things inside us. De las cosas pequeñas Of the little things en las cuales hoy nos queremos enfocar en la parte espiritual, in which today we want to focus, speaking about the spiritual area, está la fe. it is faith. Y en eso es donde más queremos resaltar hoy. And in that is the most that we want to highlight tonight. Hay un pasaje en la palabra de Dios que habla de una mujer cananea. There is a passage in the Bible that speaks about a Canaanite woman. Cananea o sirofenicia es la misma mujer. Canaanite or Syrophoenician, it is the same woman. La palabra dice que ella vino al Señor rogándole The word says that he came to the Lord begging que echara de su hija el demonio que ella tenía. that he can cast out from her daughter the demon that she had inside her. Ese pasaje está en Marcos 7 y en Mateo 15. That passage is in Mark 7 and Matthew 15. Y la palabra del Señor dice claramente lo que el Señor Jesucristo le respondió. And the word of God says how the Lord Jesus Christ answered her. Si gusta, vamos a Marcos 7, If you want, we can go to Mark chapter 7 en el versículo 24. in verse 24. En el 27, In 27, para no leerlo todo. to not Dice, read all the passage. pero Jesús le dijo, But Jesus said unto her, deja primero que se sacien los hijos, Let the children first be filled, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. for it is not made to take the children's bread and to cast it unto the dogs. Y miremos en Mateo 15 también And look also in Matthew chapter 15, cómo
en este evangelio se registra esta respuesta. How in that gospel it's registered this answered. Gloria a Dios. Glory to God. En el versículo 24 dice: In verse 24 says, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. I am not sent but unto the lost sheep of the house of Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciéndole: Señor, socórreme. Then came she and worshipped him, saying, Lord, help me. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. But he answered and said, It is not meet to take the children's bread and to cast it to dogs. Una de las cosas que notamos aquí es que esta mujer había recibido la revelación One of the things that we notice here is that the woman received the revelation de que Jesús era el Hijo de Dios. that Jesus was the Son of God. Porque ahí vemos que ella lo llama Señor. Because there we can see that she called her Lord. Incluso en el versículo 22 ahí de San Mateo dice: Oh. Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Also in Matthew 15:22 it says, Have mercy on me, O Lord, thou Son of David. Y sabemos que nadie puede llamar Señor a nuestro Señor Jesucristo a menos que el Espíritu se lo dé. And we know that anyone can call to our Lord, Lord, even if the Holy Spirit said to that person. Es probable que ella había oído hablar del Señor Jesucristo. It's probably that she heard about the Lord Jesus Christ. Ella probablemente escuchó a la gente diciendo: llegó el Salvador, llegó el Mesías, llegó el Cristo. She probably heard about people saying, the Savior is here, the Lord is here, Jesus is here. Por eso en Marcos 7:25 dice: luego que oyó de él, That's why in Mark chapter 7 verse 25 it says that when she heard about him, ella vino y se postró a sus pies. she came and fell at his feet. Es decir, ella entendió quién era la persona a quien ella estaba acudiendo. She understood who was the person that she was attending for. Ella entendió cuál era la naturaleza de esa persona a quien le estaba rogando. She understood what was that nature of that person that was with her in that moment. Ella tenía esa convicción: él ha venido a sanar. She had that conviction that he came to heal. Él vino a oír. He came to hear. Él vino a responder He necesidades. came to answer needs. Ella sabía que él era misericordioso, She knew that he was merciful. porque ya leímos que el Señor, la primera respuesta que le dijo fue no. We know, as we read, that the first answer that Jesus said was no. No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. I am only sent to the lost sheep of Israel. Y esta mujer no era parte de ese pueblo de Israel. And this woman wasn't an Israelite. Entonces, pero ella sabía que él era tan misericordioso But she knew that he was so merciful que a pesar de que ella no fuera del pueblo de Israel, that doesn't have problem that she wasn't an Israelite. ella dijo: él me va a responder y voy a insistir. She said, he's going to answer, so I'm going to assist him. Y eso es maravilloso, And that's marvelous. porque entendemos que de verdad lo que es la fe, lo que son las cosas de Dios, Because we understand what it is faith, what are the things of God. no son exclusivas para un grupo de personas, Are not only for a group of people. no son exclusivas para cierta edad Are not only for some ages o para una posición religiosa. or for a religious position. Eso está disponible para todo aquel que oiga y crea, There is available for everyone that can hear and believe. para todo aquel que al creer For everyone that at the time that believes dé un paso. can give a step. Entonces, ella entendía que Jesús era tan grande So she understood that Jesus was so great. que leamos. So let's read it. Entonces en el 27 ella le responde al Señor: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Mateo 15:27.
In Matthew 15:27, and she said, "Truth, Lord, yet the dogs eat of the crumbs which fall from their master's table." Siempre me ha llamado la atención esa respuesta de esta mujer, That answer have called always my attention, porque ella habla de migajas. because she speaks about crumbs. Y alguien podría decir, uy, tan conformista, se conformaba con una migaja. And someone can say that she was so conformist about these crumbles. Pero lo podemos ver también desde otra forma. But we can see it in another point of view. Y es que esta mujer entendía que el poder del Señor era tan grande So that this woman understand that the power of God was so great que incluso si le tocaba solo una migajita, con eso era más que suficiente. that if she can have a crumble, it will be powerful. Ella entendió esa grandeza del Señor. She understood that greatness of the Lord. Y no en vano, And not in vain, el Señor le dijo a esta mujer en el versículo 28, the Lord says to this woman in verse 28, oh mujer, grande es tu fe. "O woman, great is thy faith." Pero fijémonos que ella decía, así sea una migaja, de esa migaja mi hija puede ser libre. But look that for this woman wasn't problem to have a crumble, because you know that with that crumble her daughter will be healed. Lo que hacía grande esa fe era la confianza en Él. What was doing that faith in a great way was that confidence in God. Era reconocer la naturaleza del Señor, It was to recognize the nature of the Lord, su misericordia, su amor, su bondad. His mercy, His love, His goodness. También queremos mirar en este pasaje Also, we want to look in this passage el hecho de que esta mujer confiaba the fact that this woman trusts en la palabra que el Señor le dijera. in the word that the Lord said to her. Entonces, ella también reconoció So she also recognized que necesitaba oír esa palabra del Señor para ella. that she needed to hear that word from the Lord to her. Por eso ella gritaba. That's why she was crying out. Ella quería llamar la atención del Señor. She wants to call their attention to the Lord. Y es probable And it's probably que ella ya había escuchado algún testimonio. that she heard about a testimony. Tal vez ella escuchó el testimonio de aquel centurión Maybe she heard about the testimony of that centurion que le dijo al Señor, no es necesario que entres bajo mi techo. that said to the Lord, "It's not necessary to you to go under my roof. Tengo a mi criado, a mi siervo muy enfermo, I have my servant so sick, pero si tú das la palabra, but if you gave the word, yo sé que tienes autoridad I know that you have authority. y esa palabra va a llegar hasta donde está mi criado And that word is going to arrive to where my servant is. y mi criado será sano." And my servant will be healed." Entonces esta mujer reconocía también ese poder de la palabra dicha por el Señor So Jesús. this woman also recognized the power of the Lord. En Marcos 7:29, In Mark chapter 7 verse 29, el Señor le dice a la mujer, por esta palabra, the Lord says to the woman, "For this saying, ve, el demonio ha salido de tu hija. go thy way, the devil is gone out of thy daughter." Y en Mateo 15:28, And in Matthew 15:28, después de que el Señor le dice, oh mujer, grande es tu fe, after the Lord said, "A woman, great is thy faith," le dice, hágase contigo como quieres. it says, "Be it unto thee even as thou wilt." Y sabemos que Hebreos nos habla de la fe. And we know that also Hebrews speaks about faith. Y dice que la fe es esa certeza de lo que se espera. And it says that the faith is that certain of what we are waiting for. Es esa convicción de lo que no vemos. Is that conviction of the things that we are not seeing. Entonces esta mujer So this woman tenía esa fe descrita así. had that faith right in there. Ella no tenía a su hija cerca. She hadn't his daughter near to her. Ella estaba ahí ante el Señor, She was there before the Lord, intercediendo por su hija, interceding for his daughter, pidiéndole al Señor misericordia para su hija. asking the Lord mercy for his daughter.
Pero cuando el Señor le da la palabra, But when the Lord gave her the word, la mujer dejó de pedir, de insistir, the woman stopped crying and insisting. se quedó tranquila. She was in peace. Y eso es lo que nosotros también debemos buscar, hermanos. And that's what we have to seek also, my brethren. Es por eso que la palabra es tan importante, That's why the word of God is so important. porque es la palabra de Dios la que crea, Because it's the word of God that creates, la que sana, that can heal, la que rompe that cadenas, break every chain, la que liberta. that can make us free. Mi fe no puede estar basada en lo que una persona X dice My faith cannot be based in something that someone can say, o en lo que el mundo dice or what the world is saying, o lo que el gobierno dice. or what the government is saying. Mi fe tiene que estar basada en lo que el Señor dice a través de esta palabra. My faith have to be based in what the Lord says He is in this word. Ahora, fijémonos que Jesucristo no estaba esperando que esta mujer sirofenicia So let's see that Jesus Christ wasn't waiting that this Syrophoenician woman, y si recordamos al centurión, tampoco estaba esperando que ni esta mujer ni el centurión hicieran grandes cosas. and if we see, he also wasn't waiting that this centurion man and this Syrophoenician woman do greater things. El Señor no estaba esperando que ellos de pronto hicieran una cantidad de acciones para poderles responder. The Lord wasn't waiting that they do many things so that the Lord can answer them. La mujer creía que con incluso una migajita era suficiente. The woman believed that even with a little crumb was enough. Y el centurión, que incluso no era necesario ir y poner la mano y orar por el criado, que desde la distancia la autoridad del Señor podía hacerlo. And the centurion, that the Lord having to go there and to put their hands just with his word. Entonces, ¿qué era lo que el Señor ahí estaba esperando de ellos? So what was the Lord was waiting of them? Que lo reconocieran That they can recognize him como el Señor, as the Lord, como el Hijo de as the Dios, Son of God, como el Todopoderoso, as the Almighty, como aquel para quien nada es imposible, as the one that anything is impossible. aquel que es clemente, That's someone that is merciful. Ahora, en Mateo 17 Now in Matthew 17, vamos a ver otro milagro que sucedió. we're going to look for another miracle that happened. Y aquí se habla de un padre que trajo a su hijo lunático. And here speaks about a man that bring his mad son. Él lo trajo a los discípulos del Señor He Jesucristo. bring it to the disciples of the Lord Jesus Christ. Por supuesto, con el objetivo de que fuera sanado. Of course, with the objective that he can be healed. Pero la palabra dice que ellos no pudieron. But the word of God says that they couldn't do that. Ellos, y estaba ahí como la multitud. And there was many people. Entonces, en ese momento llega el Señor Jesucristo, cuando estaba ahí toda la multitud. ¿Qué pasó? Trajeron el lunático, no pasó nada. So in that moment was the Lord Jesus Christ when all the people were there and they were saying that they bring a mad man. Y este hombre también vemos, el papá, And this man also, his father, el papá del lunático, the father of the mad son, que también había recibido esa revelación de quién era el Señor Jesucristo. that he had received a revelation of who was the Lord Jesus Christ. Él estaba insistiendo. He was there insisting. Probablemente él también decía, pero ¿cómo así? Yo he visto y he escuchado que han sanado a muchos, ¿cómo que mi hijo no? Probably he heard about many miracles and things that the Lord Jesus Christ did, and he said, how my son is not going to be healed. En Mateo 17:15, entonces, cuando el Señor llegó, In Matthew 17:15, so when the Lord arrived, el hombre le dijo, Señor. this man said, Lord. Fijémonos esa palabra, Señor. Look in that word, Lo Lord. reconoció con la autoridad que él tenía. He recognized him with the authority that he had. Y luego le dijo, ten misericordia de mi hijo que es lunático y padece muchísimo. And then he said, have mercy on my son, for he is lunatic and sore vexed. Y en el 16 dice, y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. And in the 17 said, and I brought him to thy disciples, and they couldn't cure him.
En el 17 vemos cómo el Señor se refirió In 17, we can look how the Lord referred. y dijo, oh generación incrédula y perversa, And he said, "O faithless and perverse generation, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? how long shall I be with you? How long shall I suffer you?" Y mandó a traer el muchacho, So he said, "Bring me this man." reprendió al demonio, He said, "Go out to the demon." el demonio salió del muchacho The demon go out from this man, y desde esa hora quedó sano. and from that hour he was healed. Luego, los discípulos, cuando ya se había ido la multitud, Then when those many people go away from that place, en el versículo 19 le preguntan, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? in verse 19 they asked to the Lord, "Why couldn't we cast him out?" Y dice, por vuestra poca fe. And Jesus said, "Because of your unbelief." Y acá es donde yo amo la versión en inglés. And in this point is when I love English version. Yo ya les he dicho en otras oportunidades que dicen que la versión en inglés que nosotros usamos es más fiel al original que la versión en español. I have told you that some people said that the English version is more faithful than the original version in Spanish. En esta versión en español dice, por vuestra poca fe. In Spanish it said, "Because of your unbelief," For your little faith. your little faith or your less faith. Pero en inglés But in English lo que dice realmente es por su incredulidad. it says your unbelief. En inglés no dice por su poquita fe, dice es por su incredulidad. In English it doesn't say that little faith, it says unbelief. Y luego el Señor dice, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá y se pasará y nada os será imposible. For verily I say unto you, if ye have faith, a grain of mustard seed, ye shall say unto this mountain, remove hence to yonder place, and it shall remove, and nothing shall be impossible unto you. A veces nosotros somos ligeros Sometimes for us it's easy. cuando quizás alguien está orando, decirle, no, es que usted no tiene fe. That when someone is praying and we say, "Hey, you don't have faith," Nos atrevemos a cuestionar la fe de los demás. we can speak bad about the faith of that other person. Pero vamos a ver qué tanta fe es la que el Señor nos dice que debemos tener. Ya vimos el ejemplo de la mujer. But let's see how many faith we have to have. Let's see, we have looked this example of that woman. Y vamos a seguir mirando otras cositas respecto a esto de la fe. And we're going to continue looking for some, hearing the scriptures about the faith. Entonces concentrémonos en los discípulos. So be concentrating in the disciples. Si vamos a Mateo 10, If we go to Matthew chapter 10, ahí en el versículo 5, in verse 5, el Señor pues ya había escogido a los 12 the Lord had chosen the 12. y en el versículo 5 dice, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo. In verse 5 said, "Thus 12 Jesus sent forth and commanded them, saying, Por camino de gentiles no vayáis y en ciudad de samaritanos no entréis, Go not into the way of Gentiles, and into any city of the Samaritans enter ye not. sino ir antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. But go rather to the lost sheep of the house of Israel." Entonces, la instrucción era clara, ¿no? Vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel. So the instruction was very clear. Go to the sheep, to the lost sheep of the house of Israel. Tal vez por eso cuando esa mujer cananea clamaba, Señor, hijo de David, ten Maybe when this misericordia. Canaanite woman was crying out and saying, "Lord, son of David." En ese pasaje dice que los discípulos le decían a la mujer, ay, ya cállese. In that passage it says that the disciples were saying to this woman, "Shh, be in silence, please." Pero aquí con este padre que tenía el hijo lunático, But here with this father that this lunatic boy had, probablemente él sí era de la casa de Israel,
Probably he was of the house of Israel. Y los discípulos estaban preocupados. And the disciples were worried. ¿Por qué? Porque miremos los otros versículos ahí en Mateo 10. Why? Because let's look the next verses in Matthew 10. El versículo 7 dice, el Señor les dijo, yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. In verse 7, and as ye go, preach, saying, the kingdom of heaven it is at hand. Y en el 8 dice, sanad enfermos, And in it says, heal the sick, limpiad leprosos, cleanse the lepers, resucitad muertos, raise the dead, echad fuera demonios, cast out devils. de gracia recibisteis, dad de gracia. Freely ye have received, freely give. Bueno, y muchas otras cosas que el Señor les dijo que hicieran. And many other things that the Lord said to them to do. Entonces, ahora ellos están, ¿cómo así? El Señor nos dio autoridad, nos dio instrucción de echar fuera demonios y no somos capaces de sacar este. So now they are like, well, the Lord gives us authority to cast out demons, to heal sick people, but now what's happening? Pero el Señor les confirma But the Lord confirmed them que el problema era la incredulidad. that the problem was unbelief. Y en Mateo 17:21, And in Matthew chapter 17:21, después que el Señor les dice por vuestra incredulidad, after the Lord said about their unbelief, y luego les dice es que si tuvierais fe, after they said, if ye have faith, como un grano de mostaza, as a grain of mustard seed. que para quienes no conocen el grano de mostaza es diminuto, se cree que de 1 a 2 milímetros. That for those that they don't know what is a grain of mustard, is very small, like 1-2 millimeters. Eso es una cosita bien chiquitica. It's a little thing. Y el Señor les dice, es que si tuvieran fe así de pequeñita, So the Lord said, if ye have faith, that faith as a little mustard seed, diréis a este monte, you will say to this mountain, pásate de aquí a allá y se pasará y nada os será imposible. remove hence to yonder place, and it shall remove, and nothing shall be impossible unto you. Y en el 21 dice, pero este género no sale sino con oración y ayuno. And in 21 says, howbeit this kind goeth not out but by prayer and fasting. Yo me preguntaba, Dios mío, ¿cuántos de nosotros I was asking, my Lord, how many of us oramos, ayunamos, pray, fast, buscamos del Señor para que aumente nuestra fe? look for the Lord that He can probably increase our faith, Para que nuestra fe, al menos como ese grano de mostaza sea. that our faith at least may be like the little seed of mustard. Porque a veces nosotros nos desgastamos orando por cosas Because sometimes we take much time praying for things que de pronto ni bíblicas son that probably are not biblical, y nos olvidamos que el Señor nos pide fe al menos como un granito de mostaza. and we forget that the Lord is asking us faith like a little seed of mustard. Y cuando hablamos de fe, estamos hablando de creer, And when we speak about faith, we are speaking about belief, de confiar. about trust. Y no podemos confiar si no conocemos al Señor. And we cannot trust if we don't know the Lord. ¿Cuántos de nosotros confiamos en alguien que no conocemos? How many of us trust in someone that we don't know? Si a mí se me aparece un desconocido por allá con cara rara y con actitudes raras, yo no voy a confiar en esa persona. If an unknown person appears to me with a strange face, with a strange attitude, I'm not going to trust in that person. Pero yo confío en aquel que conozco, But I trust in that person that I know, que ya lo he visto que con sus actitudes me brinda esa confianza. that I can see that with his attitudes give me that confidence. Entonces nosotros, para poder crecer en esa confianza, So for us to grow in that confidence, en ese creer, in that belief, en esa fe, in that faith, necesito estar cerca al Señor I need to be close to the Lord a través de su palabra, through His Word, para poderlo conocer, so that I can know about Him, para saber todas las cosas maravillosas que Él ha hecho, so that I can know all the marvelous things that
done, para saber cómo es su amor de especial, so that I can know how special is His love, para saber cómo es su misericordia tan grande. so that I can know how great is His mercy. Por eso el Señor dice es que este género no sale sino con ayuno y oración. So that's why the Lord said, how be this kind goeth not out by prayer and fasting. Porque es en esa comunión cuando nos apartamos con el Señor, Because it's in that communion that we go apart with the Lord. cuando tenemos esa relación estrecha, esa intimidad, When we have that close relationship with God, que lo podemos conocer y que podemos confiar. that we can know about Him and that we can trust in Him. Ahora, como ya lo he dicho, a veces el Señor no demanda cosas realmente así grandísimas, imposibles para nosotros. Now, how I said, the Lord is not waiting for us to give Him greater things, Sino muchas veces son cosas pequeñas e incluso parecen raras. but sometimes are small things and look like a little bit weird. ¿Y por qué pasa eso? And why this happens Porque nosotros necesitamos reconocer is because we need to recognize que no se trata de mi habilidad, that it is not about my skills, sino del poder del Señor. but the power of the Lord. Porque si se tratara de mi habilidad, entonces pues la gloria sería para mí, el reconocimiento para mí. Because if it is about my skill, all that applauses or all that fame will be for me. Pero no, se trata del Señor. But no, it is about the Lord. Y vamos a mirar algunas cositas que si uno las analiza hasta raras son. And let's see some things that if we analyze are a little bit weird. Por ejemplo, Dios le hizo un llamado a Moisés For example, the Lord make a calling to Moses. y ese llamado era grande, And that calling was big. o sea, la tarea, Well, that work sacar al pueblo de Israel de Egipto to take out the people of Israel from Egypt y guiarlo hasta la tierra prometida. and guide them to the promised land. Pero las acciones como tal que Moisés tenía que hacer But the actions that Moses had to do no eran cosas por allá extraordinarias. weren't extraordinary things. Todo lo que Moisés tenía que hacer era oír al Señor y hacer las cosas como el Señor le decía. All what Moses had to do was to hear and to do the things that the Lord was saying to him. Si vamos a Hebreos 11, que habla mucho de todo esto de la fe, So if we go to Hebrews chapter 11 that speaks about faith, del 23 al 27 dice que Moisés fue escondido. from 23 to 25 it says that he was hiding. Fue escondido sin temer el decreto que había He was hiding without fearing the decree that was in that time, de que los bebés varones debían morir. that the boys have to die. Y este mismo Moisés, And this same Moses, ustedes saben que fue rescatado por la hija de Faraón y fue adoptado como hijo de ella, you know that he was rescued by Pharaoh's daughter and he was abducted by her. pero él rechazó ese título. But he rejected that title. Y dice la palabra que escogió ser maltratado And the word of God says that he preferred to be mistreated y abandonó Egipto sin temer la ira del rey. and he went out from Egypt without fearing about the wrath of the king. Entonces, un hombre que estaba criado en un palacio con muchas comodidades, con buena posición, So a man that grew from in a palace with many good things there, él decidió dejar todo eso. he decided to leave all those things. Y probablemente en su época muchos dijeron, este se enloqueció. And probably in that time many people could say, well, he is crazy. ¿Cómo va a dejar todas esas cosas para irse por allá con los hebreos? How is going to leave all those things just to go with the Hebrews? Luego, cuando ya Moisés entra en ese llamado del Señor Then when Moses come to that calling of the Lord, y está frente a ese inmenso mar rojo, and he is in front of that great Red Sea, con toda esa multitud detrás with all those many people behind him, y los egipcios detrás de ellos, and the Egyptians also behind them, y este pueblo empieza a quejarse, and these people start to
to complain. Entonces, el Señor lo que le dice a Moisés: So the Lord what says to Moses, alza tu vara. it says in verse, En Éxodo, eso ya está en Éxodo 14, there is 16. in Exodus 14:17, he says, lift up your rod Alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar and stand your hand upon the sea y divídelo. and divide them. Y entren así los hijos de And Israel. walk, there the children of Israel. Y en Génesis 6:22 dice, y lo hizo así. Perdón. Ahorita hablamos de este otro. Y así fue como los hijos de Israel entraron por el medio del mar. And that's how the children of Israel entered to that city through the sea. Ahora, ¿cómo sería nuestra actitud si estamos nosotros ante un mar o ante un río So how can be our attitude if we are in front of a sea, of a river, y el Señor nos dijera, levante usted la vara que tiene ahí, and the Lord tells us, okay, lift up that rod that you have in your hand, extienda su mano y abra, extend your hand and open it, divida ese mar? divide that sea. Pues uno diría, eso es una locura. So we can say, no, it's something crazy. Yo ¿cómo voy a hacer eso, Señor? How can I going to do that, Lord? ¿Cuántos de nosotros nos atreveríamos a hacer una cosa de esas? How many of us can decide to do something like that? O si recordamos Jericó, Or we remember Jericho, que el Señor les dijo, vayan y le dan vueltas a la ciudad. that he said to the people, go and go around to the city. Y a su debido tiempo, entonces gritan And in the due time, we are going to shout, y los muros se van a caer. and those walls are going to fall. Imagínense todos nosotros acá dándole vueltas a la manzana. Imagine every one of us going around Un día, to this 2 street, días, 7 días. 3 days, 7 days. Y de repente griten y que todos esos muros se van a caer. And in that due time, shout so that those walls are going to fall. Entonces a uno a veces se le olvida mirar esos detalles. So sometimes we forget to look about these details. De Noé ya hemos hablado muchas veces, Of Noah, we have speak many times. que también en su tiempo él fue prácticamente considerado un loco construyendo un arca That in his time, he was considered a madman to build this ark cuando no se necesitaba arca. when they didn't need an ark. Entonces a veces el Señor, mire que las cosas son sencillas, So sometimes the Lord look that those things are simple, pero nosotros somos los que las complicamos. but we complicate those things. ¿Por qué? Porque nos cuesta creer Why? Because it's difficult for us to believe que nosotros, siendo tan limitados, that we, being so limited, siendo tan escasos, being so of few things, y que a veces con cosas que Dios nos dice como tan obvias, and sometimes with things that the Lord said to us so obviously, que vaya a suceder cosas tan extraordinarias. that marvelous things are going to happen. Y quisiera también hablar un poquito de Rahab. And I also want to speak a little bit about Rahab. Todos sabemos que esta mujer era prostituta We know that this woman was a whore, y llegaron 2 espías and 2 spies arrived, enviados sent del pueblo de Israel from the people of Israel, para que averiguara cómo están las cosas por allá. so that they can look for the things we're going there. Y esta mujer, dice la palabra, And this woman said the word, que cuando ella vio a estos espías que se supone que eran enemigos del pueblo de ella, that when she saw those spies, that they were enemies of the people of Israel. esta mujer les dijo, sabemos que Jehová nos ha entregado. This woman said that they know that God had delivered them. Sabemos que nuestra tierra va a ser de ustedes. We know that our land is going to be yours. El temor de Jehová ha caído sobre nosotros. The fear of God have fallen upon us. La gente aquí tiene miedo, People here is afraid, pero esta mujer no tenía miedo. but this woman wasn't afraid. Esta mujer dijo, estos son enviados de Jehová. This woman said they were sent by the Lord. Y ella dijo, Jehová vuestro Dios And she said, the Lord, our God,
es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Is God there up in the heavens and here on earth. Entonces, mientras todos los demás temían, So when the other people were afraid, esta mujer dijo, esta es mi oportunidad. this woman said, this is my opportunity. Yo los voy a ayudar. I will help you. Pero prométanme que ustedes me van a salvar a mí, a mi padre, a toda mi casa. But promise me that you are going to save my life and all my family and all my house. Esta mujer creyó This woman believed que esos israelitas que venían contra ellos that those Israelites that were to her, servían al Dios verdadero. they were serving to the true God. Y esto nos demuestra también que la fe no es exclusiva, And that shows us that the faith it is not exclusive. que incluso una ramera, That also a war, una mujer que no era considerada espiritual o del pueblo de Dios, a woman that wasn't considered a spiritual woman or a woman from the people of God, pudo creer, could believe. y gracias a que creyó, And thanks that she believed, ella creyó en esa bondad, she believed in that goodness, en esa misericordia de Dios. in that mercy of God. Reconoció que el Dios de Israel era el Dios verdadero. She recognized that the God of Israel was the true God. Ella y toda su familia fue salva. Her and all her family was saved. Ahora, para terminar, si recordamos los 12 espías, Now, to finish, if we remember the 12 spies, en ese tiempo ya fue en el tiempo de Moisés. in those times were the time of Moses. También fueron enviados a reconocer una tierra. They were sent to recognize a land. Y de estos 12 espías, solo 2 trajeron un buen reporte de la tierra. And from those 12 spies, only 2 bring a good report of that land. Todos los restantes All the other ones, dijeron, no, la tierra es buenísima, they said, no, the land is so good, pero nosotros no podemos hacer nada but we cannot do anything para ganarnos esa tierra. to have that land. Y a ellos se les había olvidado que no se trataba de ellos, And they forget it that it wasn't about them, sino que Dios ya les había prometido que les iba a dar esa tierra. but the Lord promised them that He was going to give them that land. Vamos a Deuteronomio, Go to Deuteronomy, en Deuteronomio 1. Deuteronomy chapter 1. Entonces ahí vamos a leer en el versículo 21. There we're going to read in the verse 21. Dice, mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra. Sube y toma posesión de ella como Jehová, el Dios de tus padres, te ha dicho. No temas ni desmayes. Behold, the Lord thy God hath set the land before thee. Go up and possess it, as the Lord God of thy fathers has said unto thee. Fear not, neither be discouraged. Pero en el versículo 26 dice, sin embargo, no quisisteis subir, antes fuisteis rebeldes al mandato de Jehová vuestro Dios. And in verse 26 says, now withstanding you would not go up, but rebel against the commandment of the Lord your God. Y ahí Moisés empieza a decirles otra vez, por ejemplo en el 29 les dice, no temáis ni tengáis miedo de ellos. And then Moses started to say, and in verse 29 says, then I said unto you, dread not, neither be afraid of them. Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, Él peleará por vosotros, conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto delante de vuestros ojos. The Lord your God will go before you, he shall fight for you, according to all he did for you in Egypt before your eyes. O sea, ahí les está recordando todas las grandezas del Señor. So he is remembering right now all the great things of God. Pero en el versículo 32 dice, y aún con esto no creísteis a Jehová vuestro Dios. But in verse 32 says, yet in these things ye didn't believe the Lord your God. Entonces, mis hermanos, So my brethren, amigos que están aquí en esta noche, friends that I right now here in this night, Dios nos pide que creamos en Él. God asks us to believe in him. Eso es todo lo que nosotros debemos hacer. That is all that we have to do. Al principio leímos un versículo At the beginning we read a verse, de la parábola de los talentos, the parable of the talents.
donde el Señor le decía a los siervos que habían hecho correcto con los talentos, when the Lord said to the servants that do good with the talents, bien buen siervo y fiel good and faithful servant, sobre poco. thou hast been faithful over a few things. Sobre poco has sido fiel. You has been faithful over a few things. Cuando dice sobre poco has sido fiel, está diciendo usted o tú has sido fiel sobre poco. When he says thou hast been faithful over a few things, is speaking about you. Es decir, lo que te toca hacer, lo has hecho bien. It means that what you have to do, you have doing in a correct way. Y eso ha sido poco. And those things have been few. Pero después dice, sobre mucho But then it says, I will make the ruler te pondré. over many things. Y cuando dice te pondré, And when it says over many things, no le está diciendo a la persona, usted se va a poner, it's not saying to that person, you are going to be in that place, sino yo. but by me. El que está diciendo esas palabras dice, yo te pondré sobre mucho. The person that it is saying that, it is the Lord, I'm going to put you there. Entonces no sé cuál sea su necesidad, So I don't know what is your need. si sea sanidad, If it can be healed, si usted está luchando con un pecado, una cosa que usted sabe que no está bien en su vida, if you are fighting against a sin or something that you know that is wrong in your life, si usted de pronto está luchando con pensamientos de que no, esta vida cristiana no es para mí, that maybe you are fighting against thought that you said that the Christian life is not for you. el Señor hoy le quiere decir, crea, The Lord tonight wants to tell you, crea believe, en mí, believe in me. yo lo puedo libertar. I can make you free. Yo hago lo que para usted es imposible. I can do things for that you are impossible. Lo que el Señor nos está pidiendo a nosotros no es tan grande. What the Lord is asking for us is not a big thing. Lo grande es Él. The big is Him. The greater Él thing es is quien Him. hace lo grande. He is the one that can do all the greater things. Les invito a que oremos. I want to invite you to pray. Bendito y soberano Dios, gracias Padre. Gracias Señor por tu preciosa palabra. Gracias Señor por recordarnos que tú nos amas, que tú quieres salvarnos, que tú quieres perdonarnos, que tú quieres libertarnos, que tú quieres darnos vida abundante, Señor. Padre, en el nombre de Jesús te presentamos las diferentes necesidades que hay en esta noche. Si hay alguien que quizás en su fe está menguando, que quizás le cuesta creer que tú puedes hacer eso que para él o ella es imposible, en esta noche, Padre, aumentanos la fe, ayuda nuestra incredulidad, concédenos, Padre, ver tu gloria, ver esos prodigios, ver esas maravillas, ver tus promesas realizadas en nosotros, Señor, porque tú eres el grande, tú haces las cosas que para nosotros se ven tan difíciles, tan grandes, tan imposibles, pero para ti no hay nada imposible, Señor. Que nuestra fe pueda crecer, que nuestra confianza en ti pueda crecer, que podamos conocerte cada día más, Señor. Por favor, aumentanos la fe, la confianza en ti, la dependencia en ti. Aleluya, gloria a Dios.